Hola, en este video trabajaremos el tema de proporcionalidad. Comenzaremos con una breve introducción recordando lo que son las razones, luego lo que es proporcionalidad directa e inversa. Y luego vamos a ir con nuestro listado de preguntas. Ejemplos de razones. Primer ejemplo dice, dos números suman 24, dice que están en la razón 3 es a 5 y preguntan cuál es el número mayor. Que estén en la razón 3 es a 5 quiere decir que los 24 va a estar repartido en 8 partes. ¿De dónde saqué ese número 8? De sumar el 3 con el 5. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, una forma, es dibujar un rectángulo de 8 partes iguales. ¿Ya? Y este número 24 estaría repartido en 8 partes iguales. Divido el 24 en 8 y me queda que cada parte vale 3. Como me consultan por el número mayor, este va a estar asociado al mayor número de partes, es decir, el número que toma 5 partes. Es decir, tomar 5 veces 3. Por ende, el número mayor sería 3 por 5 y el número es 15. ¿Ya? Ahora, si se percatan, hacer la barrita y dividir en tantas partes es un método bien ilustrativo, pero imagínate que tengas que dividir, no sé, en 15 partes, en 20 partes. Claro que ahí se hace muy engorroso y largo de hacer el procedimiento. Entonces vamos a buscar ahora un método un poco más acotado, que sería, sé que el número menor toma 3 partes, así que le voy a poner 3p, y sé que el número mayor toma 5 partes, 5p, y sé que estas partes sumadas dan el total, que es 24. Entonces me va a quedar que 8p igual 24, y nos da que p vale 3. Por lo tanto, como me preguntaban por el número mayor toma 5 partes, es decir, 5 por el valor de cada parte, que es 3. Es decir, el número mayor es 15. Y ahí encontramos un método que es más corto de hacer este ejercicio planteado. Voy con otro ejemplo. Dice que las medidas de los lados de un triángulo están en la razón 3 es a 4 es a 5. El perímetro del triángulo es 48 y nos preguntan cuánto mide el lado menor. Como están hablando de una figura geométrica, la voy a ilustrar. Tenemos uno que mide 3, uno que toma 3 partes, otro que toma 4 partes y el otro toma 5 partes. Y recordemos que el perímetro sería la suma de todos los lados, sería 3p más 5p más 4p. Esa suma me va a dar como resultado 12p y todas estas partes sumadas daría un total de 48. Divido por 12 y me da 4. Como consultan por el lado menor, sería el que toma menos partes, es decir, el que toma 3 partes. Y como el valor de cada parte es 4, sería 3 por 4, 12. Y esa sería la longitud del lado menor. Ya, con eso una breve recordatorio de lo que serían razones. En cuanto a las proporciones, tenemos dos que recordar, que sería la proporción directa y la proporción inversa. Primero, la proporción directa y la inversa tienen algo en común, que ambas tienen una constante. Solamente que en el caso de la directa, la constante se obtiene dividiendo las variables, y en el caso de la inversa, la constante se obtiene multiplicando las variables. Si tienes un ejercicio donde lleva la información a una tabla, en el caso de la directa, como lo hicimos en la clase de porcentaje, tú encuentras la incógnita por regla 3 o multiplicando cruzado. Y si tienes el caso de una proporción inversa, multiplica las variables hacia el lado. Gráfico de una directa corresponde a una recta que sale desde el origen, y el gráfico de la inversa es una hipérbola, ¿ya? Que es asintótica al eje X y al eje Y. Pero coloquemos la pelota en el suelo y veamos un ejercicio en particular y para poder ilustrar todo esto. Ya, un ejemplo de una directa. Dice que 2 kilos de azúcar valen 2.800 pesos y me preguntan cuál es el valor de 6 kilos de azúcar. Entonces acá yo voy a colocar los kilos y acá voy a colocar el precio. Y voy a ilustrar esta situación. Sé que la relación inicial es que 2 kilos tienen un valor de 2.800 y quiero saber el valor de 6 kilos. Le vamos a poner X. Como es el caso de una directa,
¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque a mayor cantidad de kilos, mayor es el valor a pagar. Es decir, las dos variables aumentan o bien también las dos variables pueden disminuir. Y cuando se da este incremento de las dos variables en el mismo factor o la disminución de las dos variables, sería el caso de una directa. Entonces multiplico cruzado y me va a quedar que x es igual a 6 por 2800 dividido por 2. Simplifico y me va a quedar acá 3 por 2800. ¿Ya? Y el resultado de eso sería 8400. ¿Ya? Y ahí tendríamos la respuesta al ejercicio planteado. ¿Ya? ¿Cómo esto se lleva a un gráfico? Bueno, sé que el valor a pagar depende de los kilos que se han comprado. Por lo tanto, los kilos sería la variable independiente, es decir, x, y el precio a pagar la variable dependiente, es decir, y. Entonces tú acá en el eje horizontal colocas la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente. ¿Ya? Como la independiente son los kilos y tiene 2 y 6, vamos a ir avanzando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tenemos el 2 y el 6. Y como los kilos de azúcar, si 2 kilos valen 2800, significa que 1 kilo vale 1400, ¿cierto? Entonces acá, para hacer cuento corto, acá vamos a avanzar 2 kilos que valen 2800. Después acá serían 4 kilos y acá serían 6 kilos que valen 8400. Y esto después yo lo puedo traducir en puntos. Es decir, voy a tener un punto de coordenadas x, y que sería 2,2800, sería ese punto. Y otro punto que sería 6, el valor de x obtenido que era 8400. Ahí tendré. Y si se dan cuenta, cuando una y estos puntos, lo que se va a generar es una recta que efectivamente sale del origen. ¿Y por qué sale del origen? Bueno, porque si yo compro 0 kilos, pago 0. Y de ahí esto va de manera directamente proporcional. Ya, ahí tenemos un ejemplo de una directa. Después, durante el listado de ejercicios, van a haber varios más y ahí voy a ir profundizando todos estos elementos. Acá hay una pincelada nomás para recordar. En el caso del ejemplo de una inversa, dice que 4 trabajadores hacen una tarea en... me faltó ahí el numerito. Voy a colocar al tiro. En 2 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos trabajadores? Si tengo 8 trabajadores, ¿en cuántos días lo harán? ¿Ya? Entonces voy a llevar mi información a la tablita. ¿Ya? Tengo trabajadores y días. ¿Ya? Entonces tengo que para 4 trabajadores se demoran 2 días. Y quiero saber para 8 trabajadores cuántos días se demoran. ¿Ya? Ese sería el caso. ¿Qué pasaba en el caso del ejemplo anterior? Que si tú comprabas más kilos, ¿cierto? También pagabas más plata. Pero en el caso de acá, tienes más trabajadores, es decir, el número de trabajadores aumenta. ¿Y qué debería ocurrir con el número de días? Disminuir. Y es el caso de una inversa, una variable aumenta y la otra disminuye. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Multiplicándose al lado. Voy a multiplicar 4 por 2 y el resultado tiene que ser lo mismo que 8 por x. 4 por 2 tiene que ser igual a 8 por x. Ese 8 va a quedar dividiendo al 4 por 2. 4 por 2 es 8, dividido 8 me da 1. Es decir, se van a demorar un día. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque el número de trabajadores pasó de 4 a 8, es decir, se duplica. Entonces, si una se duplica, la otra se reduce a la mitad. El 2 pasó a la mitad, que era 1. O bien, si una variable se triplica, la otra se va a dividir por 3. Si una variable se multiplica por 4, la otra se divide por 4. Bien. Ya. Y tenemos acá los trabajadores, que sería nuestra variable independiente. Y la dependiente serían los días. Ya. Ya, los trabajadores puse 4 y 8. Voy a ir colocando acá 4 a mitad de camino y voy a colocar 2. Acá voy a colocar 6 y acá voy a colocar 8. ¿Ya? Y los días, acá voy a colocar 1, 2, 3, 4. ¿Qué puntos tengo?
el punto 4,2, ¿cierto? Ahí tengo un puntito. Tengo el punto 8,1, ¿cierto? Ya. El asunto es que acá se va dando una constante. Si te fijas, 4 por 2 te va a dar el mismo 8. Acá te dio para 8 un resultado de 1. 8 por 1, 8. Ahí está la constante de proporcionalidad en el caso de la inversa. Se obtiene multiplicando las variables. Entonces en el caso del 2 lo tendría que multiplicar por 4 para que me dé 8. Entonces este sería el punto 2,4. A ver, ¿qué otro más podríamos obtener? Yo creo que con esos 3 puntitos nos alcanza, ¿cierto? Para hacer el dibujo, que va a quedar algo más o menos así. Que esa gráfica se le llama hipérbola. ¿Ya? Me faltó decir, para terminar esta introducción, cómo sacar la constante en el caso de una directa. En el caso de la inversa multipliqué las variables, ¿cierto? Y en el caso de la directa, la constante se obtiene dividiendo las variables. Entonces acá, por ejemplo, 2800 dividido por 2. O bien 8400 dividido por 6. Y si te das cuenta, nos da un resultado que se repite, por eso se llama que es constante, que es 1400. Entonces en el caso de la directa, repito, la constante se obtiene dividiendo, y en el caso de la inversa, la constante se obtiene multiplicando. ¿Ya? Pero repito, esto es una pincelada nomás para entrar a recordar todos los elementos que tiene las razones y la proporcionalidad directa e inversa. Vamos ahora por las preguntas. 1. Dice: en una carrera se reparte un total de $12.000 a las primeras 4 personas que llegan a la meta. Este reparto se realiza en la razón 6, esa 3, esa 2, esa 1. De modo que, mientras mejor quede la persona en la llegada, más dinero se gana. Eso quiere decir que el primer lugar toma 6 partes, el segundo lugar toma 3 partes, el tercer lugar 2 partes y el cuarto lugar 1 parte. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuánto es lo que le corresponde a quien llegó en segundo lugar? Y esta persona que llegó en segundo lugar le van a corresponder 3 partes. ¿3 partes de qué total? Bueno, de este total de $12.000. ¿Cuántas partes tengo en total? Bueno, tendría que sumar 3 con 6, con 2 y con 1, ¿cierto? 12. Entonces voy a tener que 12 partes se reparte el monto de $12.000. Divido por 12 y me queda que cada parte vale 1.000. Como preguntan por el segundo lugar, bueno, el segundo lugar toma 3 partes, es decir, 3 veces 1.000, y el segundo lugar le corresponde un monto de $3.000. Alternativa B. 2. Dice: Javier y David compraron una bolsa de 24 dulces a un precio total de 2.100 pesos, tal que Javier aportó 1.400 y David aportó el resto. ¿Ya? Entonces, en la compra tenemos que Javier aportó 1.400 y en su defecto David aportó lo que falta para llegar a 2.100, es decir, David aportó 700. ¿Ya? Ellos van a vender cada dulce a 200. Entonces, ahora por concepto de venta, son 200 cada dulce y compraron 24. Así que en venta se van a llevar un monto de 4.800 pesos. Pero al momento de recabar el dinero, lo van a repartir en forma proporcional a lo que aportó cada uno. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero le corresponde a Javier si venden todos los dulces? Inicialmente, si se dan cuenta, Javier aportó el doble de David, ¿cierto? La razón entre lo de Javier y David sería como 1.400 es a 700, es decir, simplifican por 700 y les queda que están en la razón 12 a 1. Es decir, lo de Javier y David, al final, Javier toma 2 partes y David 1 de lo recaudado. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Tengo 2 partes, que es lo que le corresponde a Javier, más lo que le corresponde a David, que es 1 parte, nos da lo recepcionado, que son los 4.800. En estas 3 partes tenemos 4.800, por lo tanto, cada parte es 1.600. Pero Javier, como aportó
el doble, le corresponden 2 partes de 3, es decir, lo que le corresponde a él sería 2 veces 1600, resultado final 3200. Alternativa D. 3 dice que para envasar cierta cantidad de agua mineral se necesitan 80 contenedores de 200 litros de capacidad cada uno. Pregunta, ¿cuántos contenedores de 50 litros de capacidad se necesitan para envasar la misma cantidad de agua? Bien, lo primero que voy a hacer es vaciar la información en una tabla. Tengo contenedores y tengo litros. Necesitas 80 contenedores de 200 litros para poder completar el volumen de agua. Y ahora tienes contenedores de 50 litros para la misma cantidad de agua. Entonces ahí tú tienes que preguntarte, a ver, mis contenedores ahora tienen menor capacidad y quiero envasar el mismo volumen de agua. Por lo tanto, si mis contenedores hacen menos litros, quiere decir que yo necesito mayor cantidad de ellos. Una variable disminuye y la otra va a aumentar. Y eso se daba en la proporcionalidad del tipo inversa. Por lo tanto, yo voy a obtener mi resultado multiplicando las variables. Es decir, 80 por 200 me tiene que dar el mismo resultado que x por 50. Voy a despejar x. ¿Por qué yo no llego y multiplico? Porque antes de hacer las multiplicaciones pienso en despejar la variable, simplificar y luego llegar al resultado final, que hacer las multiplicaciones con números irreductibles o lo más pequeño posible. Acá simplifico por 50 y te va a quedar 80 por 4 y eso te va a dar 320. Alternativa C. Entonces, este era un ejemplo de una proporcionalidad del tipo inversa. 4. Bajo ciertas condiciones, la cantidad de kilómetros recorridos por un automóvil es directamente proporcional, así que este ejercicio viene explícito que vamos a trabajar con una directa, a la cantidad de litros de combustible que consume. ¿Ya? La relación entre kilómetros recorridos y litros consumidos. Un automóvil que cumple con estas condiciones recorre 90 kilómetros con 15 litros de benzina. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros puede recorrer este automóvil con 25 litros de benzina? Entonces, vaciamos la información en una tabla para que nos quede comprensible. Tenemos variables, kilómetros recorridos y litros de benzina. Puede recorrer 90 kilómetros con 15 litros y ¿cuántos kilómetros puede recorrer con 25 litros? Bueno, no vamos a necesitar diferenciar entre directa e inversa porque el ejercicio lo dice. Ahora, por sentido común, si tú quieres recorrer más kilómetros, evidentemente vas a necesitar más litros. Por lo tanto, si tienes más litros, vas a recorrer, si aumenta la cantidad de litros, por lo tanto vas a poder recorrer más kilómetros, ¿cierto? Entonces el resultado tiene que ser un número mayor a 90. O sea, la A y la B, imposible que sean. Caso de una directa, ya, multiplico cruzado. Entonces me va a quedar... pero regla 3, ya no nos complicamos tanto. Regla 3, multiplico 90 por 25 y eso lo divido por 15. Simplifico. Acá voy a simplificar por 5, me va a quedar 3 y acá 5. Y después puedo simplificar por 3. Acá va a quedar 1 y acá va a quedar 30. Y me va a quedar 30 por 5 y eso va a ser 150. Alternativa D. Pregunta 5 dice que a un paciente de 83 kilos se le debe administrar una dosis de 0,05 gramos de medicamento por cada kilo de masa corporal. ¿Cuántos gramos de medicamento se le deben administrar al paciente? Antes de volver a leerlo, vamos a la tabla, identifiquemos variables, que en este caso son kilogramos relacionado con gramos de dosis, ¿cierto? Ya. Dato, 0,05 por cada kilo de masa corporal. Entonces 0,05 gramos por 1 kilo.
y esta persona pesa 83 kilos. Entonces queremos saber cuántos gramos le administramos. Directo o inversa, bueno, a mayor peso de la persona, mayor será el gramaje del medicamento. Por lo tanto, las dos variables van a aumentar. Y si las dos variables aumentan o no bien disminuyen, es el caso de una directa. ¿Y cómo se resuelven las directas? Multiplicando cruzado, o regla de 3. Entonces X me va a quedar que es 83 por 0,05 y eso estaría dividido por 1. Bien, dividir por 1 va a quedar el numerador de la fracción. Ya. ¿Cómo multiplico 83 por 0,05? Bueno, pensando como si fuese números enteros. 83 por 5. Y 83 por 5 me va a dar 415. Ya. Y luego de eso me fijo, ¿cuántas cifras decimales tengo? 1, 2. Entonces acá 1, 2. Y la coma en el resultado final, ahí estaría. Entonces el resultado es 4,15. Alternativa B. 6. Una receta indica que usar 325 gramos de harina, entre otros ingredientes, para hacer 20 galletas. Si se sigue esta receta, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar la cantidad de gramos de harina que se necesitan para hacer n galletas? Claro, tú lo lees, ves las alternativas y dices, bueno, ¿cómo llegar a esas expresiones? Bueno, insisto mucho, vamos a anotarla, vaciamos una información y te darás cuenta que es muy fácil de resolver. Variables, gramos de harina, cantidad de galletas que vamos a hacer. Con 325 gramos puedes hacer 20 galletas. Y ahora quiero hacer n galletas. Entonces quiero saber cuántos gramos necesito. Ya. Si yo quiero hacer más galletas, más gramos de harina necesito. Si quiero hacer menos galletas, menos gramos de harina necesito. Por lo tanto, es un caso de una directa y las directas se hacen multiplicando cruzado. Entonces voy a tener que X va a ser igual al producto cruzado entre 325 y N. Y todo eso dividido por 20. ¿Viste? Bien simple. Ves la alternativa y la correcta era la A. 7. Dice, una persona gastó a más 1600 en 8 días. Todos los días gastó lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa lo que gastó en 2 días? Y nuevamente nos meten cosas de ahí de álgebra, como que nos fuesen a pillar, pero no va a ser nuestro caso, porque sabemos que esto lo vaciamos en una tabla, colocamos monto gastado, número de días, gastaste a más 1600 en una cantidad de 8 días, y después dice que cuánto gastaste en 2 días, X. Caso de una directa, multiplico cruzado, me va a quedar 2 por a más 1600 y eso dividido por 8. Acá puedes simplificar y te va a quedar lo del paréntesis dividido por 4. ¿Ya? Y si te das cuenta, la alternativa de esto viene como por separado, así que en un lado voy a tener a dividido por 4 y en otro lado vamos a tener 1600 dividido 4 y separados a través de una suma. A dividido 4 y al otro lado, repito, 1600 dividido 4. Entonces va a quedar a cuartos y la cuarta parte de 1600 sería 400. Alternativa A. O algunos que son un poquito más ya rápidos a esta altura del video se darán cuenta que el número de días se dividió por 4, por lo tanto el monto gastado también se va a dividir por 4. Y ahí también podría haber hecho esto directamente, dicho, yo tomo la cuarta parte de A cuartos y la cuarta parte de 1600, 400. Y tiene la respuesta también. Pregunta 8 dice, una persona mide la longitud de un objeto con una wincha, obteniendo que este mide 43,2 centímetros. Considera que 2 pulgadas son aproximadamente 5,1 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la medida del objeto pero en pulgadas? Entonces, es un ejercicio de conversión de unidad de medida. Vamos a colocar aquí centímetros y pulgadas.
tenemos 43,2 centímetros. Queremos saber a cuántas pulgadas corresponde, sabiendo que la relación es que 2 pulgadas corresponden a 5,1 centímetros. Nuevamente el caso de una directa, X va a ser el producto cruzado entre 43,2 y 2, y esto todo dividido por 5,1. Ya. A ver, aquí como que nos podría pillar el ejercicio porque tenemos decimales de por medio, ¿cierto? Quizás no podríamos, no se me ocurre así como a la rápida, cómo podemos simplificar. Ya. Bien, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a sumar las cifras del 43,2. 4 más 3 más 2 me da 9. Y del 5,1, 5 más 1, 6. Los resultados que me dan son múltiplos de 3. Y hay un criterio de divisibilidad que dice que si la suma de las cifras son múltiplos de 3, quiere decir que el número es divisible por 3. Entonces acá voy a simplificar por 3. Acá no te enredes con el decimal, míralo como la tercera parte de 51, 17. Pues ahí va a quedar 1,7. Y aquí míralo como la tercera parte de 432. Y eso va a ser 14,4. Ya. Después voy a multiplicar, porque a simple vista no veo otra simplificación por hacer. Me va a quedar 14,4 por 2. Y eso te va a dar 28,8 dividido por 1,7. Ya. Y aquí yo no me voy a enredar con la división. Acá me voy a dar la de vivo. Y lo que haré es mirar la alternativa. Y pensar, a ver, 28,8. 1,7 está cerca del 2, ¿cierto? Y 28,8 estaría cerca del 29. Es como buscar la mitad del 29 bien así como al ojo, ¿cierto? Entonces debería dar como algo cerca del 15, ¿cierto? De la alternativa, la única que yo veo que esté bien cerca del 15 es la C. Y créanme, este es un método que te ayuda en varias preguntas, como divisiones que se ven complejas, mejor hacerle la estimación y mirar que estas alternativas que se ven bastante distintas entre ellas. Así que el resultado va a ser 17. Pregunta 9. Dice que una wincha utilizada en la construcción tiene dos unidades de medida distintas. A continuación se presenta un trozo de la wincha. Por eso lo que quise dejar a continuación del anterior, porque al final lo que nos transmite es que 2 pulgadas son aproximadamente 2,51 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que muestra la wincha. Ahí están las 2 pulgadas y en su equivalente está los 5,1 centímetros. Si la longitud de un objeto es X pulgadas, ¿cuál es la expresión de su longitud pero en centímetros? Entonces, habiendo observado, yo sé que estábamos condicionados al ejercicio anterior, pero también ahí con buen ojo nos damos cuenta de esta relación, que 2 pulgadas corresponden a 5,1 centímetros. Entonces eso lo voy a vaciar acá en la tabla. 2 pulgadas son 5,1 centímetros. Voy a identificar acá las variables para no confundirme. Ahí son pulgadas y acá son centímetros. Y me preguntan por X pulgadas. Coloco X y quiero saber a cuántos centímetros corresponde. ¿Ya? Entonces, mi interrogante va a ser igual al producto cruzado entre 5,1 y X. Y eso dividido por 2. Mira qué fácil. Alternativa. Para la siguiente pregunta dice: en la siguiente imagen se presentan las instrucciones para preparar un cereal instantáneo para bebé que viene con una cuchara de capacidad de 5 gramos. Paso número 1, tienen que vertir 180 ml de agua tibia, de leche tibia. Paso 2, agregar 6 cucharadas de cereal instantáneo. La cuchara dice que viene incluida en el cereal, ¿ya? Y después dice mezclar hasta tener una consistencia deseada. Después dice, se quiere preparar este cereal instantáneo usando solo 120 ml de leche tibia. Y dice, si mantenemos las proporciones,
cuántas cucharadas se deben agregar a la leche de este cereal. Ya. No nos perdamos tanto. Lo primero siempre, variables, ¿cuáles son? La leche, ¿cierto? Y lo de cereal. Ya. ¿Qué me da a entender a mí el esquema? Que si tengo 180 ml de leche, tengo que agregar 6 cucharadas de cereal, ¿cierto? Eso es, 6 cucharadas. Y ahora tengo solamente 120 ml de leche. Entonces 120. Y quiero saber cuánto es la cantidad de cereal que debo colocar. Entonces, si mantenemos las proporciones, yo sé que si voy a colocar menos leche, por lo tanto voy a colocar menos cereal. Proporción directa. Entonces multiplicaré cruzado 120 con 6 y lo voy a dividir por 180. Simplificas por 60, te va a quedar 2, 3. Simplifica después acá por 3, 1, 2. Y te va a quedar 2 por 2, que es 4. Alternativa B. Pregunta siguiente, dice, una persona quiere desinfectar un sector de juegos, para ello utilizará un líquido desinfectante que trae la siguiente información en la etiqueta. 5 ml de desinfectante por un cuarto litro de agua. Ahora, si son 10 ml, medio litro de agua. Si son 20 ml, el doble de medio litro, que sería un litro completo de agua. La persona usa una jeringa de 5 ml para añadir el desinfectante en un balde con 5 litros de agua. La pregunta es, ¿cuántas veces tiene que vaciar el contenido de la jeringa llena en el agua? Ya, primero tenemos que necesitamos 20 ml, ¿ya?, por un litro de agua. Y dice que en este caso son 5 litros. Entonces tenemos 5 litros. Yo creo que todos entendemos que si tengo 5 veces un litro, acá voy a tener 5 veces los 20 ml. Es decir, voy a tener 100 ml, ¿cierto? Es un caso una directa. Acá multipliqué por 5, acá multipliqué por 5. Ya, ya, bien. Entonces son 100 ml que tengo que vertir. Ahora esos 100 ml los voy a ir colocando con jeringas de 5 ml. Entonces ir de 5 en 5 hasta llegar a los 100. Hago la división para saber cuántas veces tengo que hacer este procedimiento y esa división me da 20. Alternativa B. Repito, acá en esta parte podría haber ocupado la tablita, pero también utilicé esta de hacer la relación y darme cuenta si una se amplifica por 5, la otra también. Siguiente, dice, la tabla indica la temperatura que alcanza cierto líquido en un determinado tiempo a partir de los 0 grados Celsius. Si la temperatura alcanzada por el líquido es directamente proporcional al tiempo que ha sido calentado, en ese orden, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Bien, a ver, en este ejercicio tenemos dos variables, temperatura y tiempo, y yo creo que todos entendemos que ¿quién depende de quién? La temperatura depende del tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido depende de la temperatura. Lo primero, ¿cierto? De hecho, ¿quién domina el tiempo? El tiempo es una variable independiente. Entonces, cuando yo hable de la variable independiente, como lo hice en la introducción, entonces la asocio al X, y cuando hable de la variable dependiente, yo lo voy a asociar a la Y. También recordar que la constante se obtiene dividiendo la variable dependiente dividido por la independiente. ¿Ya? Variable dependiente dividido la independiente. ¿Ya? Incluso acá hay un detalle, pero cuando dice que en ese orden, en el fondo trata de poner este cuidado, porque vas a tener que dividir. Y cuando dividas, no va a ser lo mismo 100 dividido 8 que 8 dividido 100. Por eso es que tienes claro quién es la independiente y la dependiente. Volviendo al ejercicio entonces, tendríamos que la independiente sería el tiempo y la dependiente sería la temperatura. Por lo tanto, esta constante la puedo obtener de dos formas. ¿Por qué? Porque tengo dos parejas de datos. La puedo obtener dividiendo 100 con el 8, o también me sirve obtener la constante dividiendo 50 por el 4. ¿Cierto? Ya.
Recuerden, y dividido x sería 100 dividido 8 o bien 50 dividido 4. Sea la pareja que considere, el resultado me va a dar que de la constante, que es 12,5. Y la opción correcta sería la alternativa B. Ahora, el modelo de esta situación se puede obtener bien fácil. Sabes que la constante es igual a y dividido x. Si despejamos el y, nos queda que la constante siempre, perdón, que el modelo siempre es la dependiente es igual a la constante por la independiente, es decir, y igual a k por x, que en este caso sería y igual a 12,5 por x. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque estoy pensando en la pregunta siguiente. Dice, en un estacionamiento se cobra de manera proporcional al tiempo en que un vehículo se encuentra en el estacionamiento y se muestran algunos valores en la tabla. Si estás 1 minuto, 12 pesos. Si estás 2 minutos, 24 pesos. 3 minutos, 36 pesos. 4 minutos, 48 pesos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el precio a pagar en pesos de un vehículo que está estacionado X minutos? Nuevamente, ¿quién depende de quién? El tiempo depende del precio, el precio depende del tiempo. Esto último. Entonces, el precio sería la variable dependiente y el tiempo la variable independiente. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a tener el modelo? Bueno, sé que la constante se obtiene dividiendo el y con el x, ¿cierto? Ya, entonces podría hacer la división. Para obtener la constante, la podría dividir 12 con 1, podría dividir 24 con 2, podría dividir 36 con 3, 48 con 4. Da lo mismo la pareja que tome, porque en todo ello va a dar el mismo resultado, por algo se llama constante, entonces en este caso la constante es 12. Ese 12 se obtiene dividiendo la variable dependiente que es y con la variable independiente que es x. Y al despejar el y, te va a quedar y igual, el 12 con el x se van a multiplicar y va a quedar y igual a 12 por x. Y ese sería el modelo. Alternativa A. Para la siguiente, dice, en una tienda de perfumería empacan jabones en cajas. En la siguiente figura se representa la relación de jabones con la cantidad de cajas. Y dice, si esta relación se modela mediante la función f de x igual a 20 por x, ¿qué representa el número 20? Bueno, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Esto se puede cambiar por y, es igual a 20 por x. Y como ya vimos, ese número 20 representa la constante, ¿cierto? Y es una constante de proporcionalidad y uno dirá, bueno, hay dos alternativas, una dice directa la A y la B dice inversa. Bueno, yo me acuerdo del dibujo y yo me acuerdo que en el caso de una proporción directa, en el gráfico salía una recta desde el origen, ¿cierto? Y en el caso de la proporción inversa, el gráfico era una hipérbola, ¿cierto? Entonces, ya por descarte sabemos que va a ser una constante de proporción directa. Alternativa A. Pregunta 15 dice, considera el siguiente gráfico en el que se representa un modelo para la relación entre la cantidad de kilos de lenteja y que se venden a granel en un almacén y el monto a pagar. ¿Ya? A ver, si yo leo acá, tenemos que por 2 kilos se pagan 3.000. Podría tomar otro punto igual. Sé que por 4 kilos pago 6.000. ¿Ya? Ahí tengo datos que me pueden servir. Y dice cuántos kilos de lentejas se compró en total, donde una persona pagó 3.300. Ya, voy a llevar esto a una tablita. Mis variables son kilos, valor a pagar. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuántos kilos compró si pagó 3.300? ¿Cómo puedo tener un dato donde aparezca kilo y precio? Bueno, el que marque en verde y el que marque en morado, fucsia, ahí no sé diferenciar. Ya, tenemos por 2 kilos pago 3.000, podría ocupar ese.
2 y 3.000, o colocar el de por 4 kilos pago 6.000. ¿Ya? ¿Por qué elegí estos puntos y no los otros tres? Porque bueno, los otros están con valores como intermedios, así que ahí me puedo perder un poco. ¿Ya? Entonces estos son números más cerrados. Voy a tomar de hecho entre los dos, yo creo que todos coincidimos que será el más pequeño, que por 2 kilos pago 3.000. Y el gráfico y el mismo me está diciendo, oye, es caso de una directa, entonces multiplica cruzado, regla 3, sería 2 por 3.300, y eso estaría dividido por 3.000. Simplifico. Acá voy a simplificar por 300. Acá va a quedar 11 y acá va a quedar 10. Mira, podría simplificar el 2 con el 10, pero como la alternativa está en decimal y tengo un 10 en el denominador, es mejor negocio dividir por 10, porque puedo escribir el número y dividir por 10 es desplazar la coma una unidad a la izquierda. O sea, si divides por 100, 2 comas a la izquierda; si divides por 1000, 3 comas a la izquierda. En este caso solo 10, una vez la coma a la izquierda, y el resultado lo tengo listo, 2,2. Y estamos listos. Ahí hemos terminado nuestro video explicativo de proporcionalidad directa e inversa, más un poquito de razón al principio. Muchas gracias.